Siempre había escuchado historias raras sobre la zona del silencio, pero nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Era un verano de hace unos años. Estaba con un amigo haciendo un pequeño viaje de exploración. Queríamos ver las famosas luces y escuchar los relatos de la zona. La noche estaba muy oscura, sin luna, y de repente vimos algo que no tenía sentido. Varias luces en el cielo que se movían como si jugaran entre ellas, zigzagueando, desapareciendo y reapareciendo. Nos quedamos en silencio, solo observando. De pronto, noté que algo más se movía entre los árboles. Era un hombre, o al menos parecía humano, vestido con un traje negro muy elegante. No hizo ruido, simplemente apareció ahí. No pude ver su cara bien, pero había algo en su postura que me incomodó profundamente, algo que no podía explicar. Después apareció otro, idéntico al primero, y luego un tercero. Comenzaron a acercarse lentamente hacia nosotros. Mi amigo y yo sentimos un miedo que nunca habíamos experimentado. No sabíamos si correr, gritar o simplemente quedarnos quietos. Uno de ellos, el que iba al frente, habló con una voz plana, sin emoción. Sabemos lo que vieron. No deberían haberlo visto. Intenté decir algo, pero mi garganta se cerró. Los hombres continuaron mirando hacia nosotros, como si nos estudiaran, y luego se dieron la vuelta y se alejaron sin que escucháramos ningún paso, ni un solo crujido en el suelo. Fue como si simplemente se desmaterializaran. Pasaron unos minutos antes de que pudiéramos movernos. No hablamos mucho, solo seguimos hacia nuestro campamento, pero sentía que alguien nos observaba desde la oscuridad toda la noche. Desde ese día, cada vez que pienso en la zona del silencio, no puedo evitar sentirme vigilado. Es como si aquellos hombres todavía estuvieran ahí, esperando que alguien más vea lo que no debería. Nunca conté esto a nadie cercano. Pensé que me tacharían de loco. Pero sé lo que vi y lo que sentí. Esos hombres no eran normales, y las luces en el cielo tampoco. Algo extraño, demasiado grande para entenderlo, nos estaba observando. Soy campesino en un pequeño pueblo de Yucatán, y lo que me pasó aquella noche todavía me persigue en sueños. Estaba trabajando en mi milpa al atardecer, cuando vi una luz extraña en el cielo. Era muy brillante, más grande que cualquier estrella, y se movía de forma rara, como si tuviera vida propia. Me quedé observando sin poder parpadear, completamente hipnotizado. Al terminar de mirar, noté que dos hombres vestidos de negro aparecían entre los árboles. Me rodearon y comenzaron a hablar, pero algo era extraño. Uno hablaba en maya y el otro en español, y sus voces eran planas, sin emoción. Me preguntaban detalles precisos sobre lo que había visto, sobre la luz, sobre si había contado a alguien lo que estaba pasando. Cada palabra que decían me helaba la sangre. Intenté explicar que solo miré una luz en el cielo y que no había hecho nada, pero no escuchaban. Sus ojos eran demasiado intensos, como si pudieran ver dentro de mi mente, y sus movimientos eran demasiado precisos, casi robóticos. Sentí miedo real,
un miedo que no había sentido nunca antes. Uno de ellos se acercó mucho y dijo algo que nunca olvidaré. Esto no debe ser compartido. Olvide lo que vio. No fue una amenaza física, pero ese mensaje fue claro. El aire alrededor de ellos parecía más denso, como si algo invisible pesara sobre mí. Se marcharon lentamente, desapareciendo entre los árboles, dejando solo un silencio absoluto y una sensación de vigilancia que todavía siento cuando estoy solo en la milpa. No volví a ver luces así ni a los hombres, pero su advertencia aún la recuerdo. Nunca conté esto a nadie del pueblo. Nadie lo creería. Pero sé lo que vi y lo que sentí. Eran demasiado extraños para ser simples personas, y esa luz no era natural. A veces cierro los ojos y aún los veo, mirándome, recordándome que hay cosas que no estamos destinados a ver ni contar. Yo vivía en Puebla en un barrio tranquilo, cuando ocurrió algo que hasta hoy me cuesta contar. Fue a principios de los 90, una noche cualquiera. Había salido a la azotea a fumar y fue ahí cuando vi unas luces en el cielo. No eran aviones ni nada que hubiera visto antes. Eran 3 esferas brillantes que se movían de una forma imposible, haciendo giros bruscos, deteniéndose en seco y luego acelerando como si no existiera la gravedad. Me quedé observando hasta que las luces desaparecieron detrás de unas nubes. Pensé que nadie me iba a creer, pero al día siguiente descubrí que varios vecinos también lo habían visto. De hecho, en una tienda de la esquina, la gente comentaba el suceso. Sentí cierto alivio al saber que no había sido el único. 2 días después, tocaron a mi puerta. Eran 2 hombres vestidos con trajes negros impecables. Tenían un aspecto raro, como demasiado correctos, demasiado pulcros. Me dijeron que venían a hacer unas preguntas sobre lo que había visto en el cielo. Yo no entendía cómo sabían que yo había estado ahí, en mi azotea. Entraron a mi casa sin que yo los invitara directamente y empezaron a hacerme preguntas muy precisas. ¿A qué hora había visto las luces? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Y si había tomado fotos o grabado algo? Lo que más me incomodó fue su manera de hablar. Sus voces eran muy planas, sin emoción, y se miraban entre sí como si repitieran un guión. Cuando les dije que no tenía pruebas, uno de ellos me observó fijo a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. Lo mejor es que olvide lo que vio. Nada bueno sale de hablar demasiado. Después se levantaron, salieron por la puerta y se fueron en un coche negro estacionado a la vuelta. No escuché el motor encender. Simplemente ya no estaban. No le conté a nadie en ese momento, pero desde ese día empecé a sentir que me vigilaban. Cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que alguien me seguía. Nunca volví a ver las esferas en el cielo, pero esos hombres quedaron grabados en mi memoria. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿quiénes eran realmente? Nunca me había pasado algo así. Todo comenzó después de una conferencia sobre ovnis a la que asistí en la Ciudad de México. Era un evento pequeño, con pocos asistentes, y varios de nosotros compartíamos experiencias que habíamos tenido con fenómenos extraños.
Yo conté mi historia sobre unas luces que vi cuando era adolescente. No pensé que eso traería estas consecuencias. Unos días después, mientras caminaba hacia mi trabajo, noté a dos hombres vestidos de negro siguiendo mis pasos. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de varias cuadras, me di cuenta de que se movían exactamente como yo, siempre manteniendo distancia, siempre mirándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté perderlos entre la multitud, pero siempre aparecían frente a mí. Finalmente, me detuve en un café para tomar aire. Uno de ellos se acercó y me dijo, con una voz completamente plana, casi robótica: «Sabemos lo que dijiste. No hable más sobre eso. Olvide lo que vio». No pregunté quiénes eran, ni qué querían exactamente, porque sentí que cualquier pregunta podría empeorar las cosas. Se quedaron unos minutos observándome, con esa mirada fija y extraña, y luego se retiraron sin que yo pudiera reaccionar. Todo pasó tan rápido que me quedé temblando, sin poder entenderlo. Durante los días siguientes, cada vez que salía de mi casa, sentía que alguien me vigilaba. Incluso me dio miedo asistir a otra conferencia o hablar con alguien sobre ovnis. No sabía si eran agentes del gobierno, algo relacionado con la policía o tal vez algo mucho más extraño. La sensación de ser observado nunca me dejó, y todavía me pregunto si ellos siguen ahí, esperando que alguien más se atreva a hablar. Nunca he contado esto públicamente. La gente probablemente pensaría que es una exageración o un invento. Pero lo que sentí, lo que vi, fue muy real. Nunca olvidaré cómo sus ojos parecían vacíos, cómo su presencia cambiaba el aire a mi alrededor. Algo me dejó muy claro. Hay cosas sobre los ovnis que no estamos destinados a saber, y hay quienes se aseguran de que no lo hagamos. Era una noche de verano en Monterrey, y yo conducía de regreso a casa después de visitar a un amigo. La carretera estaba vacía, el silencio era casi absoluto, y de repente noté unas luces brillantes que se movían muy rápido en el cielo. Al principio pensé que eran aviones, pero no había ninguna ruta de vuelo cerca, y su movimiento era imposible de explicar. Subían y bajaban abruptamente, giraban en círculos perfectos y desaparecían en un instante. Me detuve al borde de la carretera para observar mejor. Fue entonces cuando sentí que no estaba solo. Vi a un hombre de traje negro, de pie, a unos metros de mí, sin hacer ruido alguno. Tenía un porte extraño, como demasiado rígido, y me observaba fijamente. Al principio pensé que era un guardia de algún lugar cercano, pero no había nada alrededor, ningún edificio ni señal de civilización cerca. Después apareció otro hombre, exactamente igual. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de miedo puro me recorrió. Intenté encender la radio del coche, hacer ruido, pero nada parecía afectar su presencia. Era como si no me escucharan ni me notaran, solo estuvieran ahí, observando. Uno de ellos se acercó unos pasos y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su voz era extraña, plana, sin emoción, casi metálica. Lo que vio
No es para hablar de ello. Olvide esta noche. No entendía cómo sabían sobre las luces que yo había visto, ni quiénes eran. La sensación de amenaza era tan real que temí moverme, hablar o incluso respirar demasiado fuerte. Después de unos minutos, se dieron la vuelta y caminaron hacia la oscuridad, desapareciendo como si se hubieran disuelto en el aire. Las luces en el cielo también desaparecieron, dejando un silencio total, casi sobrenatural. Me quedé en el coche temblando, sin atreverme a arrancar por varios minutos. Desde esa noche, cada vez que paso por carreteras solitarias, siento esa misma vigilancia, esa sensación de que alguien invisible me sigue y observa. Nunca conté esta historia a nadie, porque sé que muchos no lo creerían, pero fue demasiado real para olvidarlo. Todavía me pregunto, ¿qué eran esos hombres? ¿Y qué tan lejos llega su control sobre lo que vemos y lo que creemos posible? Soy pescador en la costa de Tamaulipas y nunca olvidaré aquella noche. Salimos con mi hermano y un amigo para faenear, nada fuera de lo normal. Pero alrededor de la medianoche, el mar empezó a iluminarse con unas extrañas luces, flotando sobre el agua. No eran faros de barco, ni bengalas, ni nada que hubiéramos visto antes. Se movían como si jugaran entre sí, desapareciendo y reapareciendo en cuestión de segundos. Nos quedamos paralizados mirando el espectáculo, sin atrevernos a mover una uña. Entonces, de la oscuridad surgieron 3 hombres vestidos de negro, caminando sobre la arena como si no tocaran el suelo. Tenían un aire extraño, casi inhumano. Sus movimientos eran demasiado precisos, y sus ojos, cuando los vi de cerca, parecían vacíos, sin ningún tipo de emoción. Se acercaron y nos dijeron con una voz plana, robótica: no deberían haber visto esto. Olviden lo que vieron esta noche. Intenté explicarles que solo estábamos pescando, que no habíamos hecho nada malo, pero ellos no parecían escuchar. Uno de ellos levantó la mano y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, como si su presencia misma pudiera imponer miedo sin tocarme. Nos quedamos en silencio mientras ellos se alejaban hacia la oscuridad. Ni la arena crujió bajo sus pies, ni un sonido reveló su partida. Solo el resplandor lejano de las luces en el cielo nos acompañaba mientras regresábamos al barco. Durante la noche, cada ola parecía recordarnos que alguien nos había estado observando. Desde ese día, cada vez que salgo al mar, siento que todavía hay ojos que nos vigilan. Contar esto entre amigos no ayuda. La mayoría se ríe o piensa que estoy exagerando. Pero sé lo que vi y lo que sentí. No eran hombres normales, y esas luces tampoco. Había algo más grande, algo que se asegura de que nadie se atreva a hablar demasiado. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver sus siluetas y siento el mismo miedo de aquella noche. No sé quiénes eran realmente, ni qué buscaban, pero dejaron claro que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión y que algunos secretos no deben ser revelados. Soy investigador independiente de fenómenos ovni en Guadalajara, y lo que me pasó no lo voy a olvidar nunca.
Estaba revisando unas fotografías que había tomado durante un avistamiento reciente, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Abrí y me encontré con dos hombres vestidos completamente de negro. Traje, corbata, zapatos impecables, como si vinieran de una reunión importante. Se presentaron sin dar nombres y comenzaron a hacerme preguntas sobre mis investigaciones. Querían saber qué había visto, qué había fotografiado y con quién había hablado sobre ello. Su manera de hablar era plana, sin emoción, y se miraban entre ellos como si repitieran un guión. No parecían humanos normales. Algo en sus movimientos y en sus miradas me ponía los pelos de punta. Intenté explicar que mis fotos solo eran luces extrañas en el cielo, que no había nada peligroso ni secreto, pero ellos no aceptaban excusas. Uno de ellos se acercó a mi escritorio, señaló las fotografías y dijo: «Esto no es para que otros lo vean. Olvídelo. Lo que vio nunca existió». Lo que más me perturbó fue su capacidad de intimidación, sin necesidad de gritar o amenazar físicamente. Era como si su sola presencia me obligara a obedecer. Se quedaron observándome unos minutos más y luego se marcharon sin hacer ruido. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, sentí un vacío extraño en la habitación, como si algo hubiera desaparecido conmigo. Los días siguientes, empecé a notar que alguien me seguía. Siempre que salía, sentía ojos sobre mí, sombras que desaparecían si volteaba. Dejé de publicar cualquier investigación durante semanas, por miedo a que regresaran. Nunca he hablado públicamente sobre esto. La mayoría pensaría que exagero, pero sé lo que pasó y sé que no eran simples personas. Su objetivo no era robar información ni intimidar por diversión. Era un mensaje claro de que hay ciertos secretos que no debemos revelar. A veces me pregunto si ellos regresarán algún día, si aún me vigilan en silencio. Lo único que sé con certeza es que desde esa noche mi vida cambió. Entendí que algunos fenómenos son demasiado grandes y peligrosos para ser compartidos. Soy maestro en un pequeño pueblo de Hidalgo. Estaba regresando a casa después de clases, cargando una cámara vieja que usaba para tomar fotos del cielo. Esa noche, vi un objeto brillante moviéndose de forma extraña y logré captarlo con mi cámara. Pensé que nadie lo notaría, que era solo un fenómeno raro, pero estaba equivocado. Al día siguiente, mientras organizaba mis fotos, tocaron a la puerta. Eran dos hombres vestidos de negro, traje impecable, corbata y zapatos brillantes, como si vinieran de la ciudad. Al principio no dijeron quiénes eran, solo preguntaron por mis fotos. Me pidieron que les entregara la cámara, que no debía mostrar las imágenes a nadie. Su manera de hablar era extraña, muy plana y sin emoción, como si cada palabra estuviera ensayada. Uno de ellos se acercó y dijo: «Sabemos lo que capturó. Esto no debe salir de aquí. Olvide lo que vio». Sentí un miedo muy profundo. Era como si su sola presencia pesara sobre mí. Intenté explicar que solo era un objeto luminoso en el cielo, que no había nada de peligroso, pero no les importó. Se quedaron observándome unos minutos más, midiendo cada movimiento mío, y luego se marcharon, sin hacer ruido, sin cerrar la puerta detrás de ellos. Solo el silencio quedó en la habitación,
pesado y denso. Durante días sentí que alguien me vigilaba, incluso cuando salía a dar clases o caminaba por el pueblo. Me dio miedo mostrar las fotos, por lo que muchas permanecieron guardadas. No volví a ver a los hombres, pero su advertencia quedó marcada en mi mente. Nunca conté esta historia fuera de mi círculo más cercano. La gente podría pensar que exagero, pero yo sé lo que vi. No eran simples personas. Su presencia era demasiado intensa, como si controlaran lo que podíamos ver o recordar. Hasta hoy me pregunto si regresarán algún día, si aún me observan en silencio. Lo único que sé con certeza es que esa noche cambió mi percepción de lo que es real y de lo que no deberíamos haber presenciado. Vivo en Querétaro con mi esposa y mis 2 hijos. Todo comenzó cuando desde nuestra terraza vimos un extraño objeto en el cielo. Una intensa luz que se movía de manera casi imposible, deteniéndose en el aire y cambiando de dirección de forma abrupta. Mi esposa y yo intentamos grabarlo con nuestro celular, mientras los niños lo miraban fascinados. Al día siguiente, decidimos llamar a un periódico local para contar nuestra experiencia. No pensé que alguien tomaría muy en serio nuestro relato, pero la respuesta fue rápida. En la tarde, tocaron a nuestra puerta 2 hombres vestidos completamente de negro, traje y corbata impecables. Tenían un aire extraño, rígido. Se presentaron de forma muy directa y comenzaron a hacer preguntas sobre lo que habíamos visto. Querían saber cómo lo habíamos registrado, qué habíamos contado y a quién más se lo habíamos dicho. Sus voces eran planas, no tenían emoción ni brillo en sus ojos. Solo nos miraban fijamente, como si midieran cada una de sus palabras. Uno de ellos se acercó más y dijo: "No debería haber compartido esto. Olviden lo que vieron y hablaron. No hay nada bueno en contarlo". Sentí un profundo miedo. Era como si un simple error pudiera traer consecuencias inmediatas. Después de unos minutos de tensión, se retiraron silenciosamente, sin cerrar la puerta ni hacer ruido en el piso. El silencio que dejaron era casi tangible, como si su presencia se hubiera llevado algo invisible con ellos. Durante las siguientes semanas, cada vez que miraba por la ventana, sentía que alguien nos observaba. Evitamos hablar del tema con vecinos o amigos, y nunca volvimos a reportar nada más. La sensación de vigilancia y la advertencia de esos hombres se nos quedaron muy grabadas en nuestra memoria, como una sombra que nos sigue hasta el día de hoy. Nunca contamos esta historia públicamente. Sabemos que muchos no creerían lo que pasó, pero fue demasiado real para olvidarlo. Todavía pienso en ellos, en sus movimientos precisos, en la voz plana y en el miedo que me dejaron. Hasta el día de hoy, me pregunto quiénes eran realmente y qué tan lejos llega su control sobre lo que la gente puede experimentar. Soy periodista en Sonora y cubro noticias locales desde hace varios años. Una noche, mientras hacía un reportaje sobre luces extrañas vistas cerca de la frontera, noté que algo no estaba bien. Al salir de la oficina, 2 hombres vestidos de negro aparecieron frente a mí. No dijeron quiénes eran ni cómo sabían que yo estaba ahí. Simplemente comenzaron a hacer preguntas. Querían saber qué había visto, cómo lo había documentado y con quién había compartido la información. Su manera de hablar era plana, fría, como si no sintieran nada. Y sus ojos tenían un brillo extraño,
demasiado fijo. Intenté responder con calma, explicando que solo cubría un reportaje, pero no parecía importarles. Uno de ellos se acercó a mi libreta y la tomó sin pedir permiso. Me dijo: «Esto no es para que otros lo vean. Olvídelo. No vuelva a hablar de esto». En ese momento sentí un miedo profundo, un peso invisible que me oprimía el pecho. No intenté resistirme. Había algo en ellos que imponía obediencia, sin necesidad de gritar ni amenazar físicamente. Se quedaron observándome unos minutos más, y luego desaparecieron entre las sombras, sin hacer ruido, como si se hubieran disuelto en el aire. Caminé hacia mi auto temblando, sin atreverme a mirar atrás. Durante días, sentí que alguien me vigilaba cada vez que salía, incluso en lugares públicos. Nunca volví a cubrir esos avistamientos, ni hablé públicamente sobre lo que ocurrió. No quería arriesgarme a atraer otra visita. Hasta hoy, la sensación de ser observado sigue conmigo. Sé que esos hombres no eran normales y que no estaban ahí por casualidad. Sé que mucha gente pensaría que exagero, pero todo lo que sentí fue real. No eran simples personas. Había algo en su presencia que alteraba todo a su alrededor. A veces cierro los ojos y aún puedo verlos, recordándome que ciertos secretos están protegidos de formas que no podemos comprender. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.